¿Alguna vez has sentido que el mundo te observa con ojos que no comprendes del todo? ¿Que hay algo en ti que parece atraer miradas, aunque tu mente insista en negarlo? Tal vez has creído que la atracción es solo un asunto de formas y apariencias, una ecuación simple donde lo externo define el valor. Pero ¿y si te dijera que esa percepción es apenas la superficie de un océano mucho más profundo, un laberinto de símbolos y sombras que habitan tanto en tu interior como en los otros? Aquí, en este preciso momento, te invito a adentrarte en un viaje que podría revelar verdades que has estado evitando, ignorando o simplemente desconociendo. Carl Jung solía decir que cada uno de nosotros lleva dentro una imagen arquetípica, una representación simbólica de quiénes somos realmente, más allá de las máscaras que vestimos para el mundo exterior. Es posible que tú también estés proyectando esa imagen sin siquiera darte cuenta, irradiando señales invisibles que resuenan en los demás, como ecos de un misterio ancestral. Pero estas señales no son arbitrarias ni casuales. Están entrelazadas en un tapiz complejo de conductas, gestos y energías que muy pocos saben interpretar. ¿Qué pasaría si descubrieras que 12 signos específicos, 12 marcas casi imperceptibles, están operando en tu vida justo ahora, incluso mientras dudas de tu propio magnetismo? Imagina por un instante que aquello que consideras una debilidad, un defecto o una simple peculiaridad sea en realidad una clave maestra para entender tu poder personal. La sociedad te ha enseñado a ver la atracción como algo frívolo, superficial, ligado únicamente a lo físico. Pero, ¿y si fuera algo más sutil, más psicológico, más profundamente conectado con tu esencia? Hay indicios que tal vez has pasado por alto, pequeños destellos que emergen en tus interacciones cotidianas y que podrían ser la prueba irrefutable de que eres mucho más magnético de lo que jamás imaginaste. Sin embargo, estos indicios no se revelan fácilmente. Exigen que abras las puertas de tu inconsciente para comprender su significado oculto. Y si te dijera que estas señales no solo definen cómo te ven los demás, sino también cómo te ves a ti mismo. Porque aquí está el kit del asunto. La atracción no es solo una cuestión de recibir atención, sino de reconocer tu propia valía, de reconciliarte con las partes de ti que has relegado al olvido. Cada uno de estos 12 signos es una invitación a explorar las sombras y las luces que coexisten en tu ser, guiándote hacia una verdad que tal vez has temido enfrentar. Pero cuidado, aceptar esta verdad implica desafiar todo lo que creías saber sobre el poder de la presencia humana. Así que te lo pregunto nuevamente, con urgencia. ¿Estás listo para descubrir esos 12 signos que quizás ya están actuando en tu vida sin que te des cuenta? Porque aquí, en este espacio compartido, estamos a punto de desentrañar un secreto que podría cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. No te detengas ahora. No apartes la mirada. Lo que estás a punto de descubrir podría ser la pieza que completa un rompecabezas que llevas toda una vida intentando resolver. ¿Qué significa realmente ser atraído por algo o alguien? ¿Es un impulso primitivo, una corriente invisible que fluye entre dos seres humanos, o acaso una ilusión fabricada por nuestra mente para explicar lo inexplicable? La verdad es que la atracción no se limita al terreno de lo físico ni de lo superficial. Es una fuerza arquetípica, una energía que trasciende lo que vemos y toca las profundidades de lo que somos. En algún lugar dentro de ti, quizás sin que te des cuenta, esta energía está en constante movimiento, como un río subterráneo que conecta tus acciones, tus pensamientos y tus emociones con los demás. Pero si este río fluye tan silenciosamente, ¿cómo puedes saber si estás proyectando su poder?
Tal vez has sentido momentos fugaces en los que el mundo parece inclinarse hacia ti, como si fueras el centro gravitacional de una situación, pero luego lo has atribuido al azar o a una casualidad, sin importancia. Sin embargo, Jung nos enseña que nada es casual en el inconsciente colectivo. Cada mirada, cada gesto, cada palabra tiene un significado más profundo del que aparenta. Imagina que estas señales están ahí, justo frente a ti, esperando ser descifradas. Pero ¿qué harías si descubrieras que ya las estás enviando, aunque tu mente consciente no lo reconozca? El primer paso hacia esta revelación es aceptar que la atracción no es solo algo que recibimos, también es algo que emanamos. No es un don reservado para unos pocos privilegiados, sino una cualidad inherente a todos los seres humanos, aunque muchos nunca lleguen a reconocerla. Piensa en todas las veces que has sentido que alguien te observaba desde la distancia, o que una conversación trivial tomó un giro inesperado hacia lo íntimo. Estos momentos no son meros accidentes, son fragmentos de un lenguaje universal que opera más allá de las palabras. Un lenguaje que habla de conexiones invisibles, de hilos psicológicos que nos atan a otros sin que lo sepamos. Pero aquí surge una pregunta incómoda. Si este lenguaje existe, ¿por qué tantas personas se sienten desconectadas, invisibles, ignoradas? Quizás porque han aprendido a negar su propia luz, a ocultar su magnetismo detrás de creencias limitantes y miedos irracionales. ¿Y tú has estado haciendo lo mismo? ¿Has estado permitiendo que las sombras de la duda extingan esa chispa que podría iluminar tu camino? Ahora imagina que hay 12 signos, 12 marcas sutiles pero innegables, que indican que eres mucho más magnético de lo que crees. 12 pistas que operan como runas antiguas, símbolos que resuenan en el inconsciente humano y que cuando son interpretados correctamente, pueden cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. Cada uno de estos signos es como un eco de tu verdadero ser, una señal de que tu presencia tiene un impacto más profundo del que jamás imaginaste. Pero estas señales no aparecen de manera obvia. Están tejidas en las interacciones cotidianas, en las miradas perdidas, en los pequeños gestos que parecen insignificantes, pero que en realidad contienen un universo de significado. Para descifrarlas, tendrás que adentrarte en tu propio laberinto interior, enfrentar las partes de ti que has relegado al olvido y reconciliarte con las sombras que temes reconocer. Porque solo entonces podrás entender que la atracción no es algo externo, es un reflejo de tu propia autenticidad. Cuando pensamos en la atracción, nuestra mente tiende a recurrir a imágenes superficiales, cuerpos perfectos, sonrisas encantadoras, miradas penetrantes. Pero estas son solo máscaras, disfraces que cubren la verdadera naturaleza de lo que experimentamos cuando nos sentimos cautivados por alguien. La atracción real, aquella que trasciende las barreras del tiempo y el espacio, nace en un lugar mucho más profundo. Es una danza de energías, un intercambio de arquetipos que conectan nuestras almas de maneras que ni siquiera comprendemos plenamente. Jung lo entendía como una manifestación del inconsciente colectivo, ese vasto océano de simbolismos compartidos que todos llevamos dentro. En este océano, cada uno de nosotros es a la vez navegante y faro, guiando y siendo guiado por fuerzas que operan fuera de nuestra percepción consciente. Pero si esto es cierto, ¿por qué tantas personas se sienten desconectadas de esta danza? ¿Por qué tantos se ven a sí mismos como invisibles, incapaces de ejercer ese magnetismo que saben que existe en otros? La respuesta está en cómo hemos sido condicionados a ver la atracción. Desde una edad temprana nos enseñan a asociarla con lo externo, con lo tangible, con lo que puede ser medido y evaluado.
Nos dicen que la belleza es un estándar, que la confianza es una cuestión de práctica, que el carisma es una habilidad que se puede aprender. Pero estas ideas son engañosas, porque reducen algo tan complejo y profundo a simples fórmulas de manual. La atracción no se trata de cumplir con un ideal, se trata de revelar tu esencia, de permitir que tu verdadero ser brille sin filtros ni máscaras. Y aquí es donde entra en juego la primera señal, el reconocimiento de que ya posees esta esencia, aunque tal vez no la hayas abrazado por completo. Si alguna vez has sentido que alguien te miraba de una manera especial, como si pudieran ver más allá de tu apariencia física, eso es un indicio claro de que estás irradiando algo más poderoso de lo que crees. Pero este reconocimiento no es fácil. Requiere enfrentar las voces internas que te susurran que no eres suficiente, que no mereces ser visto, que tu luz no es digna de atención. Estas voces son las guardianas de tus sombras, las partes de ti que has reprimido por miedo al juicio o al rechazo. Sin embargo, estas sombras también contienen poder, un poder que puede transformar la forma en que te percibes y en que los demás te perciben. Cuando te atreves a explorar estas zonas oscuras, comienzas a descubrir que la atracción no es algo que debes buscar afuera, ya está dentro de ti, esperando ser liberada. Este es el primer paso hacia la comprensión de esos 12 signos, esos 12 destellos que te conectan con tu verdadero potencial. Pero, ¿estás listo para dar ese paso? ¿Estás dispuesto a enfrentarte a ti mismo para descubrir la verdad que has estado evitando? La atracción no es estática, es un flujo constante, una corriente que se mueve entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo visible y lo invisible. Es como una danza cósmica, donde cada movimiento tuyo provoca una reacción en el otro, y viceversa. Pero esta danza no siempre es evidente. A menudo opera en niveles tan sutiles que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos participando en ella. Tal vez has sentido esa conexión fugaz con alguien, esa sensación de que ambos están en sintonía sin necesidad de palabras. Es un momento efímero, pero cargado de significado. Sin embargo, ¿qué pasa después? ¿Sigues ese hilo invisible o lo ignoras, convenciéndote de que fue solo una coincidencia? Aquí es donde la resistencia interna entra en juego, donde las creencias limitantes bloquean el flujo natural de la atracción. Para comprender esta resistencia, debemos adentrarnos en el concepto de la sombra, tal como lo describió Jung. La sombra es esa parte de nosotros que preferimos no ver, los aspectos de nuestra personalidad que hemos relegado al olvido por miedo al juicio o al rechazo. Pero la sombra también contiene nuestras fortalezas más grandes, nuestros talentos más únicos, nuestras cualidades más magnéticas. Cuando reprimimos estas partes, no solo nos alejamos de nosotros mismos, también ocultamos nuestro verdadero poder de atracción, porque la atracción no es solo una cuestión de lo que mostramos, también es una cuestión de lo que ocultamos. Y aquí es donde entra en juego el segundo signo, la capacidad de reconocer y aceptar tu sombra como parte integral de tu ser. Solo cuando lo haces, puedes comenzar a irradiar una autenticidad que los demás no pueden ignorar. Sin embargo, enfrentar la sombra no es un proceso lineal. Es un viaje lleno de altibajos, de momentos de claridad, seguidos de períodos de confusión. Pero cada paso que das hacia tu sombra te acerca más a la verdad de quién eres realmente. Y esta verdad tiene un poder transformador, no solo para ti, sino también para aquellos que te rodean. Porque cuando te permites ser auténtico, cuando dejas de lado las máscaras y te presentas tal como eres, comienzas a ejercer una influencia magnética que va más allá de lo que puedes imaginar. Esta es la clave para entender el tercer signo,
la capacidad de influir en los demás sin siquiera intentarlo, simplemente siendo tú mismo. Pero, ¿cómo sabes si ya estás haciendo esto? ¿Cómo sabes si tu autenticidad está tocando a otros de maneras que ni siquiera percibes? ¿Cómo sabes si tu autenticidad está tocando a otros sin que te des cuenta? La respuesta no está en las palabras ni en los gestos evidentes, sino en las resonancias sutiles que dejas tras de ti. Es como una melodía que continúa vibrando en el aire mucho después de que la última nota haya sido tocada. Cuando permites que tu verdadero ser emerja, irradias una energía que resuena con las profundidades del inconsciente de los demás. No es algo que puedas forzar o controlar. Es un efecto colateral natural de estar alineado contigo mismo. Sin embargo, aquí surge una paradoja. Mientras más consciente eres de este poder, más difícil puede ser aceptarlo. Porque aceptar que tienes esta influencia implica asumir una responsabilidad que muchos prefieren evitar. ¿Estás preparado para reconocer que tus acciones, tus palabras, incluso tu silencio, tienen un impacto mayor del que jamás imaginaste? Esta influencia magnética no se limita a lo que haces o dices, también está profundamente conectada con cómo ocupas el espacio. Jung hablaba de la importancia de la presencia, esa cualidad intangible que hace que algunas personas simplemente destaquen en una habitación, aunque no digan nada. Esta presencia no es arrogancia ni ostentación, es una manifestación de tu conexión con tu propio núcleo, con esa parte inalterable de ti que permanece intacta a pesar de las tormentas externas. Pero aquí llegamos a un punto crítico. Para tener esta presencia, primero debes aprender a ocupar tu propio espacio interno. Muchas personas viven sus vidas dispersas, divididas entre lo que son y lo que creen que deberían ser, incapaces de anclar su atención en el presente. ¿Y tú? ¿Has estado viviendo así? ¿Has estado permitiendo que el ruido externo ahogue tu capacidad de estar verdaderamente presente? Este es el cuarto signo, la habilidad de ocupar tu espacio con plenitud, de ser una fuerza constante en medio del caos. Cuando comienzas a ocupar tu espacio de esta manera, algo sorprendente sucede. Los demás empiezan a notarte, no porque te esfuerces por ser visto, sino porque ya no puedes ser ignorado. Tu energía ocupa el ambiente, como una luz que no se puede apagar. Pero esta luz no es solo tuya, también refleja las sombras de quienes te rodean. Porque cuando alguien irradia autenticidad, inevitablemente provoca una reacción en los demás. Algunos se sentirán atraídos hacia ti, buscando absorber un poco de esa claridad. Otros se sentirán incómodos, confrontados por su propia falta de autenticidad. Y aquí está el quinto signo, la capacidad de provocar reacciones fuertes en los demás, tanto positivas como negativas. Porque si tu presencia no genera ninguna reacción, entonces tal vez todavía estás escondiéndote detrás de máscaras que necesitas dejar ir. ¿Qué tipo de reacciones estás provocando en los demás? ¿Te has atrevido a mirarlas de frente? Esas reacciones que provocas en los demás no son casuales. Son espejos que reflejan tu propia energía. Si alguien se siente profundamente atraído hacia ti, tal vez estés despertando en ellos algo que han estado buscando durante mucho tiempo, una verdad oculta, un fragmento de su propio ser que reconocen en ti. Pero si alguien se siente incómodo o incluso hostil en tu presencia, eso también revela algo sobre ti. Quizás estás tocando una herida que no quieren confrontar, un aspecto de su sombra que prefieren mantener enterrado. En ambos casos, tu magnetismo actúa como un catalizador, un agente de transformación que sacude el inconsciente colectivo. Sin embargo, esta influencia no siempre es consciente. Tal vez has notado que algunas personas se acercan a ti repetidamente, buscando algo,
que no pueden nombrar, mientras que otras te evitan, como si percibieran una amenaza invisible. Estos patrones no son arbitrarios, son señales de que ya estás operando en un nivel más profundo del que te das cuenta. Aquí surge una pregunta inquietante. ¿Qué significa realmente ejercer este tipo de poder? Jung nos enseña que la verdadera influencia no se trata de controlar a los demás, sino de permitir que tu autenticidad sea un faro para quienes están listos para ver. Pero esto implica aceptar que no todos estarán preparados para enfrentarse a su propia luz. Algunos buscarán tu energía como un refugio, otros la rechazarán como una amenaza. El sexto signo está precisamente en cómo manejas estas respuestas opuestas. No se trata de buscar la validación de todos, se trata de permanecer fiel a tu esencia, sin dejarte desviar por las opiniones externas. Porque si intentas complacer a todos, diluyes tu autenticidad y pierdes el poder magnético que ya posees. ¿Estás dispuesto a aceptar que no puedes ser todo para todos, pero que puedes ser suficiente para aquellos que están listos para verte? Aceptar esta paradoja es un paso crucial hacia el reconocimiento de tu verdadero magnetismo. Pero aquí entra en juego otro elemento esencial, la vulnerabilidad. Ser magnético no significa ser invulnerable, al contrario, implica exponer tus grietas, tus cicatrices, tus fragilidades. Es precisamente en estos espacios de vulnerabilidad donde reside tu mayor poder, porque es ahí donde permites que los demás se vean reflejados en ti. Cuando muestras tus debilidades sin miedo, les das permiso para hacer lo mismo. Esto es el séptimo signo, la capacidad de conectar con los demás a través de tu vulnerabilidad. No se trata de mostrar debilidad como una forma de victimización, sino de revelar tu humanidad como una fuerza, porque solo cuando te permites ser frágil, puedes tocar las profundidades del alma de los demás. Sin embargo, esta vulnerabilidad también puede ser aterradora. Mostrar tus sombras, admitir tus miedos, exponer tus inseguridades, es como abrir una puerta que preferirías mantener cerrada. Pero aquí está la clave. Esa puerta ya está entreabierta. Todos llevamos nuestras sombras con nosotros, aunque intentemos esconderlas. Y cuando encuentras el coraje de mirar esas sombras directamente, comienzas a liberar una fuerza que antes estaba atrapada. Esta fuerza no es destructiva, es creativa, transformadora, sanadora. Es el motor de la atracción real, aquella que trasciende lo superficial y conecta almas en niveles profundos. Pero, ¿cómo sabes si ya estás mostrando esta vulnerabilidad? ¿Cómo sabes si estás siendo visto no solo por lo que aparentas, sino por lo que realmente eres? ¿Cómo sabes si ya estás mostrando esa vulnerabilidad que conecta almas? La respuesta no está en lo que dices, sino en cómo te sientes después de una interacción genuina. Cuando permites que tu verdadero ser emerja, incluso con sus imperfecciones, experimentas una sensación de alivio, como si hubieras liberado un peso invisible. Es el octavo signo, esa capacidad de sentirte más ligero después de compartir algo profundo, sin temor a las consecuencias. Pero esta ligereza no es un escape, es una integración. Estás aceptando que tu luz y tu sombra coexisten, que no puedes tener una sin la otra. Y cuando otros perciben esta integración en ti, algo cambia en ellos. Tal vez no lo expresen con palabras, pero su energía hacia ti se vuelve diferente. Comienzan a verte no como una figura perfecta, sino como un ser humano completo, alguien con quien pueden ser igualmente imperfectos. Sin embargo, esta conexión profunda no siempre es fácil de sostener. A menudo, la vulnerabilidad despierta resistencia, tanto en ti como en los demás. Puede que sientas miedo de exponerte demasiado, de parecer débil o de ser rechazado.
este. Miedo es natural, forma parte del proceso de sanación. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más intentas protegerte, más bloqueas tu magnetismo. Porque la atracción real no surge de la perfección, sino de la autenticidad cruda, de la disposición a ser visto tal como eres. Jung decía que el camino hacia el sí mismo implica enfrentarse a estas resistencias internas, a esas voces que te dicen que no eres suficiente. Solo cuando te atreves a desafiarlas, puedes comenzar a irradiar una energía que trasciende lo ordinario. ¿Estás listo para enfrentarte a esas voces? ¿Estás preparado para dejar de esconderte detrás de máscaras que ya no te sirven? Cuando finalmente te liberas de esas máscaras, comienzas a notar algo extraordinario. Las personas empiezan a tratarte de manera diferente, incluso sin que tú lo solicites. Este es el noveno signo, la capacidad de inspirar respeto y admiración sin esfuerzo consciente. No es algo que puedas forzar ni manipular, es una consecuencia natural de estar alineado contigo mismo. Los demás perciben esta alineación, aunque no puedan explicarla racionalmente. Te ven como alguien seguro, no porque nunca dudes, sino porque has aprendido a abrazar tus dudas como parte de tu viaje. Esta seguridad no es rígida, es fluida, adaptable, como el agua que fluye entre las rocas sin perder su esencia. Pero aquí surge una pregunta incómoda. ¿Qué pasa si aún no te sientes así? ¿Qué pasa si todavía te cuestionas si realmente posees este poder magnético? La verdad es que todos lo poseemos, aunque muchos nunca lleguen a reconocerlo. El problema no está en la falta de magnetismo, sino en la desconexión de tu propio núcleo. Tal vez has estado buscando validación en lugares equivocados, esperando que otros te digan quién eres. Pero la verdadera atracción no depende de la opinión externa, depende de tu relación contigo mismo. Cuando te permites ser auténtico, cuando dejas de luchar contra tu propia naturaleza, comienzas a emitir una frecuencia que resuena con quienes están destinados a cruzarse contigo. Esto no significa que atraerás a todos, significa que atraerás a los correctos, aquellos que vibran en tu misma frecuencia, que reconocen en ti algo que también llevan dentro. Pero, ¿cómo sabes si ya estás vibrando en esa frecuencia? ¿Cómo sabes si estás alineado con tu verdadero ser? La respuesta a esa pregunta no está fuera de ti, sino en los pequeños detalles que tal vez has pasado por alto. Es en la forma en que te sientes después de una conversación profunda, en la mirada sincera de alguien que parece verte más allá de tus máscaras, en ese silencio cómodo que llena el espacio entre palabras sin necesidad de explicaciones. Estos son los hilos invisibles que te conectan con tu verdadero poder magnético. Pero aquí está lo más revelador. Si aún dudas de tu capacidad de atraer, si todavía te preguntas si irradias esa energía transformadora, entonces quizás estás buscando pruebas externas para algo que ya existe dentro de ti. Este es el 10º signo, y tal vez el más esencial. La capacidad de reconocer tu propia suficiencia, de saber que no necesitas validación externa para ser quien eres. Porque la atracción real no nace de la búsqueda desesperada de atención, nace de la paz interior, de esa quietud que emana cuando te reconcilias con todas tus partes, tanto las luminosas como las oscuras. Jung nos enseña que el viaje hacia el sí mismo no termina nunca, pero cada paso que das hacia esa integración te acerca más a tu esencia magnética. Así que, en lugar de preguntarte si ya has llegado, pregúntate esto. ¿Estás dispuesto a seguir explorando, a seguir enfrentando tus miedos y tus sombras, sabiendo que cada fragmento de ti que aceptas amplifica tu luz? Porque al final, no se trata de cuántas personas te ven o te admiran,
Se trata de cuán profundamente puedes verte a ti mismo y, desde ahí, iluminar el camino de otros sin siquiera intentarlo. Y ahora que has llegado hasta aquí, te dejo una última imagen. Imagina que cada interacción que tienes es como lanzar una piedra a un lago tranquilo, creando ondas que se expanden más allá de lo que tus ojos pueden ver. ¿Qué tipo de ondas estás eligiendo crear? Si algo de lo que has descubierto hoy ha resonado contigo, comparte esta experiencia con otros. Permite que también encuentren su propia luz. Dale like, comenta, únete a esta comunidad de exploradores del alma humana, porque juntos podemos seguir desentrañando las verdades que nos conectan. Este no es un final, sino apenas el comienzo de un viaje mucho más profundo.